Lea la palabra del Señor. Hoy vamos a recordar un pasaje, hace algunos años atrás lo había predicado y hoy queremos volver a repasarlo. Algo nos adelantó ya el hermano Cristian durante el momento de las alabanzas, pero vamos a verlo juntos. La epístola a los Romanos, capítulo 8, versículo 28. Vamos a leerlo, es cortito. Luego mantenga su Biblia abierta para ir viendo conmigo este texto. Romanos 8, 28 vamos a ver hoy. Si lo tiene ahí, lea conmigo. Dice la palabra del Señor, epístola a los Romanos, capítulo 8, versículo 28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Oremos. Bendito Señor, te agradecemos por todo lo que hasta aquí nos ha bendecido en esta reunión. Ruego ahora tu guía por la predicación de tu palabra, que pueda abrir nuestros corazones para entender estas verdades, poder abrazarlas, creerlas, ponerlas en práctica en nuestra vida para nuestro crecimiento espiritual. Guíanos en todas las cosas, ayúdame a ser fiel a tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. El título del sermón es Para los que aman a Dios, hasta el dolor es bueno. Para comenzar, pensaba en estos días que, de acuerdo al gusto personal, no estaría mal, pienso, si digo que la mayoría de las personas podría dividirse en dos grandes grupos. En un grupo están los que no quieren que nadie les cuente de qué se trata y mucho menos cómo termina una película o una serie que no vieron. Y por otro lado, en el otro grupo están aquellos que no les molesta, que les da lo mismo. Generalmente la razón de los primeros de no querer saber nada se centra en que les encanta descubrir por ellos mismos la trama y el final de la historia y quieren sorprenderse. En cambio, muchos del segundo grupo les pasa que, ya sea por diferentes motivos, por curiosidad, porque son ansiosos o por otras cosas, desean que les cuenten todo, ¿no? Sobre qué pasa en la historia, incluso hasta el punto a uno de pedir que le digan cómo termina, ¿no? Ya quieren saber de entrada. Ahora bien, aunque en este ámbito se puede estar, ¿no?, en un equipo o en otro, bueno, pienso que en cuanto a la relación con la vida real, el asunto cambia, realmente cambia. Es probable que incluso casi todos los que se identifican, ¿no?, en lo que mencionaba recién en el primer bando, al tratarse sobre los acontecimientos de la vida real, sí les encantaría saber con certeza qué pueden esperar, hasta pudiendo saber los detalles en cuanto a eso. Es más, puedo estar seguro que ese deseo se vuelve más fuerte cuando las cosas en la vida se les complican, cuando tienen problemas, cuando tienen aflicciones. Las preguntas que les surgen son, ¿qué será lo que pasará con todo este problema? ¿Cuándo va a pasar este dolor? ¿Qué me deparará la vida cuando todo esto termine? Estas preguntas y muchas otras parecidas les surgen a personas en todo el mundo y de una u otra forma intentan responderlas, pero sin tener ninguna certeza, aunque algunos lo reconozcan y otros no. Unos dicen, yo ya sé qué me va a pasar en la vida, pero en verdad no lo saben, y otros se mantienen con la duda. Considero que en el caso de los cristianos la situación es diferente, porque ellos tienen una esperanza que de acuerdo a la Biblia es completamente segura. Dios en su gracia los ha adoptado como parte de su familia y por lo tanto están seguros en sus manos, pase lo que pase. La cuestión es que en ocasiones, al igual que le acontece al resto de la humanidad, en el momento de la aflicción tienen la tentación de dudar acerca de eso. Y hay días en particular donde sus corazones se llenan mucho más de temor y preocupación. Cuando, bueno, principalmente cuando están batallando con el pecado, justamente en su anhelo por crecer en santidad. En esos momentos es cuando a veces dudan. Teniendo presente esta realidad es que la enseñanza de hoy apunta a aclarar los pensamientos de los cristianos, trayendo al alma del creyente una seguridad concreta, que al igual que con cada cosa en su vida, las aflicciones que padece, incluso, como vamos a ver en el texto de hoy, aquellas que se relacionan con su lucha contra el pecado, son un medio que Dios usa para su crecimiento espiritual. Y que por lo tanto, no debe olvidarse el cristiano que más allá que por momentos, como diríamos nosotros, la película de su vida tiene momentos dramáticos, sí o sí
va a tener un final feliz. ¿Por qué? Porque Dios así lo planificó para su propia gloria. Así que te animo a seguirme con atención en esta tarde, porque estoy seguro que este sermón puede ser de mucho ánimo espiritual para tu vida. El tema del sermón es el siguiente: los creyentes podemos estar seguros de que Dios usa las aflicciones como algo bueno para nuestra santificación. Este es el tema, repito, los creyentes podemos estar seguros de que Dios usa las aflicciones como algo bueno para nuestra santificación. ¿Cómo podemos estar seguros de eso? Bueno, el texto nos va a dar dos razones. ¿Me siguen hasta acá? Vamos a ver entonces la primera razón. La primera razón es que las aflicciones son un medio que Dios mismo utiliza para nuestro bien espiritual. El pasaje arranca en clara relación con lo que Pablo viene enseñando en esta carta a los romanos, a sus oyentes, y en particular en relación con la sección anterior de esta carta, resaltando otra verdad importante. Lea nuevamente conmigo cómo comienza este versículo 28. Dice: y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Antes de iniciar, cabe decir que sé que nos encontramos ante un texto que muchos ya lo conocen, que lo tienen muy leído y que incluso en muchos momentos le ha sido de mucho aliento. El famoso predicador John Stott afirmó lo siguiente en cuanto a este versículo. Dijo él: es con seguridad uno de los textos mejor conocidos de la Biblia. En él los creyentes de todas las edades y lugares han fortalecido su pensamiento. Se lo ha comparado con una almohada sobre la cual dar descanso a nuestra fatigada cabeza. Pero eso no quita, por más que sea muy leído, muy reconocido, que deba ser estudiado y repasado en profundidad para justamente entenderlo de una forma correcta y no tomarlo a la ligera, no sacarlo de contexto, también podríamos decir. Es llamativo que justamente arranque con la declaración de "y sabemos". ¿Cómo uno puede estar del todo seguro que ya lo ha revisado por completo? Justamente, ¿no? Tenemos que saberlo, entenderlo. Este asunto también es otro famoso predicador ya fallecido, Martin Lloyd-Jones, animó respecto a este pasaje a decir lo siguiente. Él decía: definitivamente deberíamos citar esta verdad gloriosa y hacerlo con frecuencia, pero, como es obvio, con explicaciones acerca de su profundidad y sus riquezas y con una aplicación tierna a la dificultad del momento. Así que, en virtud de lo mencionado, considero que lo mejor es revisar este texto con atención y con paciencia, lo que voy a hacer. Este texto en particular vamos a ir viéndolo, desgranándolo de a poquito, como si nos pusiéramos, ¿no?, en el papel de estudiantes de arte que se encuentran ante una de las mejores piezas, ¿no?, de un museo, y uno se siente y ve que esos muchachos, esos estudiantes, esas chicas están mirando con atención para intentar entender algo tan precioso que está delante de ellos. Porque justamente pienso que solo observando cada uno de los detalles de este texto es como que vamos a poder saborear cada verdad que vayamos encontrando. Lo primero que aparece en el versículo es una palabra cortita, pero que nos ayuda muchísimo. En este caso, muchas veces está esta primera palabra, en muchos casos a veces no es tan necesaria, útil, pero en este caso, en este texto en particular, es muy importante. ¿Cuál es esa palabra, primera palabra? Y. Es interesante, uno dice, tanto puede interesar, bueno, es muy importante, nos va a ayudar a entender la conexión estrecha de este pasaje justamente con el anterior, está unido. Por eso empieza con este "y". El "y" del arranque se está usando para agregar aquí un concepto adicional a lo que se viene explicando previamente. ¿De qué se hablaba antes? Bueno, el apóstol venía enseñando acerca de la realidad de que la tensión dura de soportar que el pecado provoca justamente confirma la esperanza de la glorificación de los creyentes. Eso lo vas a encontrar en capítulo 8 de Romanos, versículo 19 al 27. Un poquito de algo de eso vamos a tocar más adelante, pero como para que lo tengas en consideración, cuál es el anterior pasaje del cual está unido aquí. Durante el desarrollo de ese anterior pasaje, la enseñanza allí de Pablo es dar 3 razones que demostraban esto. La primera era que, por causa del pecado, la creación está gimiendo, aguardando justamente este evento, la glorificación de los creyentes. Eso lo vas a leer capítulo
8, versículos 19 al 22. La segunda razón es que junto con la creación, todos los creyentes también gemimos esperando nuestra glorificación. Eso está capítulo 8, versículos 23 al 25. Y finalmente, en esa enseñanza anterior, la tercera razón era que el Espíritu Santo también asimismo gime por nosotros hasta que llevemos el momento de nuestra glorificación. Capítulo 8, versículo 26 a 27. Hay tres que gimen, la creación, los creyentes y el Espíritu Santo también gimiendo. Mientras tanto, el Espíritu Santo nos ayuda justamente en nuestra debilidad, intercediendo, dice el texto, a favor nuestro, con gemidos indecibles. De esta manera vemos, más allá de que no vamos a explicar eso, qué significa, lo importante es entender que su ministerio, el del Espíritu Santo, es vital, ya que sostiene y afirma nuestra vida espiritual hasta el regreso de Cristo o hasta que partamos a su presencia. Ahora, lo que lógicamente nos podemos preguntar es, ¿cómo se relaciona, todo eso con este y del arranque? Bueno, creo que podría como leerse así. Recuerden que la tensión dura de soportar a causa del pecado es una confirmación de nuestra glorificación o podríamos decir ahí, también podría ser, pero además también tenga muy presente otro tema en cuanto a estas luchas que nos tocan vivir y que tanto nos quebrantan, Por eso y ahora voy a decir algo más al respecto. ¿Qué es eso adicional que los hijos de Dios tenemos que tener también bien presente en todo momento? Bueno, el versículo usa un verbo que lo aclara, dice, y sabemos. O sea, la verdad que se va acá adicionalmente a explicar en esta sección, si sabemos, no es un misterio para los cristianos, algo que pueden y deben entender. Justamente Dios se lo está declarando y por eso el tema del pasaje se centra en esta idea de algo que conocemos. Y justamente es interesante porque es triste saber que muchos creyentes no comprenden con certeza esta clase de concepto, lo que claramente va a terminar afectando sus vidas. El verbo utilizado aquí sería mejor traducido como podemos saber. Sería otra manera de traducirlo y creo que es mejor porque aporta justamente a lo cierto que hay que muchos creyentes pueden estar ignorando esta realidad que va a explicar ahora o incluso hay algunos, y también pasa, que hasta les cueste aceptar lo que aquí se va a explicar. Pero el apóstol justamente no deseaba que esto pasara con sus oyentes, que ellos ignoraran esto, que lo descuidaran o que no lo aceptaran. Y por ende podemos estar seguros que si así como Pablo no quiere que sus oyentes pase con eso, Dios tampoco desea que ninguno de sus hijos desconozca algo que es tan importante tanto para su vida en general, pero principalmente, como estamos diciendo, para su santificación. Dicho esto, nos queda por considerar cuál es esa verdad que podemos saber. Bueno, lo acabamos de leer. ¿Cuál es esa verdad? Que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Tremendo. Qué verdad tan impresionante, ¿no? Incluso todavía no hemos analizado todavía en sí el concepto, ya simplemente, con solo escucharnos como que nos provoca algo este texto. Está ahí como, lo lees y te genera algo. Ahora, ¿qué podemos decir de entrada? Más allá de ahora analizándolo. Bueno, que en un capítulo como este, de la carta de Romanos, en el cual, entre otras cosas, se habla acerca de la seguridad de la obra de salvación divina, la base de esta seguridad tiene que estar, como claramente se menciona en esta porción, en Dios. Solo en Él. Por ende, no es casual que justo en el centro de este versículo tan glorioso esté explícito Dios. Porque todo bien espiritual o don provechoso que el creyente pueda esperar para su vida no llegará si el Señor no interviene, si Dios no se lo da. Como por ejemplo leemos allí en Santiago 1:17, todo viene de Dios para el creyente, todo lo bueno, todo lo necesario, todo lo que necesita. ¿A qué punta que todo venga de Él? Bueno, que Él sea exaltado en virtud de las abundantes riquezas de su gracia y bondad, como dice allí Efesios capítulo 1, versículo 6, hablando sobre lo que Dios hace en la vida del creyente y dice el motivo por el cual Dios hace eso. Dice, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo acepto en el amado,
en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según la riqueza de su gracia. Ahora, habiendo pensado de forma preliminar en esto, sigamos avanzando a revisar los diferentes aspectos de la afirmación que el apóstol hace en esta sección. Por un lado, lo que podemos pensar es acerca de él, quiénes son las personas que están incluidos en la declaración. ¿Quiénes son? El texto dice que se trata de los que aman a Dios. Bueno, no es difícil determinar que esta referencia apunta a todos los creyentes genuinos sin excepción, ya que solamente son ellos los que pueden amar de verdad a Dios. Son los únicos que además son guiados por el Espíritu para vivir de esta manera. Fíjense, Pablo lo dice en Romanos capítulo 8, versículo 14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. Los creyentes son los únicos que pueden tener esta relación tan cercana con Dios. Solo ellos lo pueden experimentar. Los incrédulos, como bien se explica en esta epístola, no quieren amar a Dios de verdad, ni tampoco pueden, aunque incluso en apariencia algunos podrían mostrar cierto afecto por Él. No pueden, están en enemistad con Dios, no se sujetan a la ley de Dios, tampoco pueden. No estaría mal decir, hermanos, que el mundo está dividido solo en dos clases de seres humanos, los que aman a Dios y los que lo aborrecen. El que ama a Dios es alguien que lo conoce, que está en relación con Dios. Por eso allí en 1 Corintios capítulo 8, versículo 3 dice, pero si alguno ama a Dios, es conocido por Él. Así que esto no podría llevar también a pensar, pero ¿por qué es que para identificar a los hijos de Dios el apóstol usó esta referencia? ¿Por qué no lo mencionó de otra manera? ¿Por qué no le dijo, bueno, a los hijos de Dios o a los redimidos, a los salvados, lo que sea? No, bueno, considero que lo hace porque sin dudas, y Pablo marca mucho de esta idea, de todas las virtudes que caracterizan a los creyentes en el Nuevo Testamento, el amor es la más importante. Tal es así que Pablo la pone en la delantera en su famosa lista del fruto del Espíritu, allí en Gálatas 5:22. La primera de las virtudes mencionadas, ¿cuál es? Mas el fruto del Espíritu es amor. Lo pone en la delantera. Llega incluso Pablo a ponderarla sobre otras grandes virtudes, como son, por ejemplo, la fe y la esperanza. En 1 Corintios 13:13, usted también sabe ese texto. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Otros autores bíblicos también escriben bajo la misma sintonía. Usted, por ejemplo, puede leer allí en 2 de Pedro, capítulo 1, versículos 5 al 7, donde Pedro al final de su lista pone al amor, dándole mayor relevancia. E incluso el apóstol Juan, en 1 de Juan, capítulo 2, versículo 9, resalta también de forma clara, dice, el que dice que está en luz y aborrece a su hermano, o sea, no ama a su hermano, está todavía en tinieblas. En definitiva, entonces, el grupo de personas que son englobados en esta verdad son, como recién mencionaba, todos los creyentes verdaderos, ya que por gracia de Dios y mediante la obra del Espíritu Santo en su interior, cada uno de ellos puede amar a Dios y a los demás de forma genuina. El apóstol Juan también nos habla al respecto allí en 1 Juan 4:7 y dice, amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Así que eso nos deja claro por qué. Cuando hablamos de los que aman a Dios, está hablando de todos los creyentes. Lo siguiente, y creo que tal vez lo más importante, todo lo que podemos analizar, es tratar de entender en nuestro texto, volvimos, ¿no? Sí. Intentar de entender a qué se refiere el texto cuando habla de todas las cosas, que esto es clave, porque acá es donde muchas veces se arman malas ideas o malas presuposiciones. ¿Qué son todas estas cosas? Bueno, el texto aquí, en el mismo texto no lo menciona, pero claramente en el contexto más inmediato de nuestro pasaje tenemos indicios muy claros de qué son todas estas cosas. Apunta justamente a todas las circunstancias difíciles de tu vida, producto de tratar de vivir en santidad en un mundo caído,
y sobre todo las luchas diarias que cada creyente afronta contra el pecado remanente en sus miembros y que genera tensión en su vida. Ese gemir que el apóstol viene enseñando, dijimos, en capítulo 8, versículos 22 y 23. Allí donde está eso. Fíjense que dice allí, porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora, y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. En el proceso en el cual vamos santificando nuestra vida, la batalla contra el pecado es dura, difícil de soportar. Por eso gemimos, esperando ¿qué cosa? El día cuando el Señor venga, nuestros cuerpos sean transformados y no tengamos más que batallar contra el pecado. Y si bien eso es una realidad segura, así como es segura nuestra redención, nuestra justificación, así como todo lo que Dios ha hecho es seguro, la realidad es que muchas de estas cosas que Dios hace en nuestra vida no las vemos, pero lo que vemos es la lucha que tenemos contra el pecado. Por eso es precioso la epístola de los Romanos en particular, porque nos cuenta Dios un montón de cosas que nosotros no vemos, pero que confiamos de que es así porque Dios nos lo revela a través de su palabra. O sea, que si quisiéramos ser más claros respecto a qué significa todas las cosas, diría que de una manera más resumida, de hablar de forma general, lo puse así, miren, como todas tus aflicciones, todos tus quebrantos, todas tus batallas, sean victorias o derrotas, cada lágrima, cada dolor pasado, presente e incluso futuro, que desde el día que Dios te salvó, tenés que pasar en el proceso de santificación al vivir en un mundo caído, con el pecado que combate en tus miembros, en las frustraciones propias de tener que convivir con otros pecadores y que ellos tengan que convivir con vos, y hasta en la lucha que tenés que padecer a diario contra Satanás y tu hueste de maldad. Ahora bien, ¿ven por qué más es dicho decir todas las cosas? ¿Se imaginan? Es mucho que significa todas estas cosas, resumida de acuerdo al contexto es eso. ¿Está bien? ¿Se entiende entonces a qué menciona todas estas cosas? No es todas las cosas de la vida, sino las situaciones que tienen que ver con la tensión difícil a causa de luchar contra el pecado en nuestro proceso de santificación. Ahora, viendo claro esto, creo que bien vale hacer una aclaración. No es que Pablo está enseñando que solo estas cosas son las únicas que Dios usa para el crecimiento espiritual de sus hijos. Es obvio, hermano, que hay otras cosas que Dios también va a usar, simplemente que no son las que este texto se refiere. ¿Por qué? Porque no es el énfasis del autor. Haciendo un breve repaso, sabemos por otros pasajes de la Escritura que hay otros medios que Dios usa. Por ejemplo, la misma palabra de Dios es un medio que Dios usa para nuestro bien, para nuestra santificación. Tal como se menciona, por ejemplo, en Hechos capítulo 20, versículo 32. Pablo allí habla a los ancianos en Mileto y dice, ahora hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Lo mismo podríamos decir también de otros medios de gracia que nos ayudan en nuestra santificación, como la oración, como la iglesia local. Fíjense que dice allí Filipenses 1:9, y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de fruto de justicia que son por medio de Jesucristo. La oración fundamental para poder crecer, no solo nosotros, sino para el crecimiento de nuestros hermanos. Fíjense también allí en 1 Corintios 12:7, pero a cada uno les da la manifestación del Espíritu para provecho, para el bien común, para el desarrollo del cuerpo. ¿Cómo? A través de la interacción de nuestros dones nos ayudamos, por eso es tan importante para nuestra vida la iglesia local. No cabe duda, hermanos, también, luego usted puede buscarlo allí, de cada, incluso atributo divino, opera también para el bien de los cristianos, la bondad de Dios, como menciona Romanos 2:4, la fidelidad de Dios, la sabiduría, son solo algunos ejemplos de cómo los atributos de Dios nos ayudan en nuestro crecimiento. Ahora bien, habiendo pensado esto, el tema es, pero a ver, ¿por qué es que entonces el pasaje se centra en la mención particular de que son esta clase de aflicciones?
aquellas que Dios usa para bien de los creyentes. Bueno, hermanos, si somos honestos, es clave que justamente lo mencione, porque en muchas ocasiones hay duda en cuanto a que estas cosas puedan repercutir en un bien espiritual. Porque pensar en que la palabra de Dios sea para nuestra santificación, bueno, no es muy difícil pensarlo. No es muy difícil experimentar. Usted sabe cuántas veces usted ha leído la Biblia y cómo la Biblia lo ha enriquecido, lo ha hecho crecer. Usted sabe los momentos que la oración ha sido fortaleza para su crecimiento. Ahora, pensar en la batalla que tenemos contra el pecado como un medio que Dios puede usar para nuestra santificación, cuesta pensarlo. Sé sincero, cuando las situaciones a causa del pecado remanente en tu vida no se aparejaron de una manera que te haya parecido buena en tu mente, ¿no te ha pasado de dudar? ¿No sentiste hasta la tentación quizá de cuestionar a Dios lo que Él está haciendo? Decir, Dios, ¿qué pasó? ¿Nunca se llenó tu corazón de ansiedad o de depresión cuando esperabas que las cosas en tu vida fueran diferentes? Quizás uno dice que no, bueno, a mí sí, me ha pasado. Bueno, si te pasó como a mí, en momentos hemos estado pecando al cuestionar el carácter de Dios y sus promesas, la obra que Él está haciendo en tu vida. Ni hablar también de cada ocasión donde volvés a experimentar la frustración lógica de no poder andar rectamente de acuerdo a ese deseo interior que cada hijo de Dios tiene de vivir continuamente conforme a su voluntad. Anhelamos hacer su voluntad, deseamos, lo hacemos, pero muchas veces no lo logramos y decimos, ¡ay, ¿por qué otra vez? ¿Por qué otra vez? Miren, Pablo lo entiende y lo entendía y algunos malinterpretan, pero Romanos 7 es la experiencia de un creyente maduro que todavía lucha con su pecado como era Pablo. Y él nos dice lo mismo que podríamos decir nosotros allí en Romanos capítulo 7, versículo 18. Y yo sé, dice Pablo presente, Pablo maduro, un hombre lleno de Dios, pero todavía pecador. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, hallo esto en mi vida tan claro, que el mal está en mí. Y Pablo dice, porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Y entonces Pablo, completamente, brutalmente honesto, dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Eso es alguien que está gimiendo, como decíamos, esperando la redención, esperando el día que el Señor de una vez ya se acabe el proceso en el cual vivimos, la lucha contra el pecado. Así que, hermanos, considerando la realidad de nuestra debilidad actual, creo que este pasaje sin duda que es de aliento. Es uno que nos exhorta de una forma directa, como diciéndonos algo así, mirá, tranquilo, todo va a estar bien, seguí confiando. Conserva la paz aunque el mundo y tu pecado traten todos los días de hacerte tropezar y a veces lo logren. Seguí avanzando en la fe aunque a veces falles. Sé fiel a Cristo aunque a tu carne le duela. Dios va a usar todo para tu bien aunque ahora vos no puedas verlo. Esta sección es sin duda muy importante porque así como no siempre podés llegar a ver el bien espiritual detrás de cada aflicción que estás pasando, es hermoso que Dios mismo nos lo cuente, nos aclare esta realidad. Por eso podemos tener esperanza y seguir adelante.
Otra cuestión también importante de esta sección y que ha generado incluso diferentes opiniones entre muchos teólogos es la siguiente. La pregunta que muchos se hacen ¿es Dios el que usa todas estas cosas para nuestro bien? ¿O son todas las cosas por sí mismas las que cooperan para el bien de los creyentes? Hay diferentes opiniones. Estas dos posturas como que buscan determinar si adelante de todas las cosas que figuran ahí habría que poner también a Dios. Si son todas las cosas por sí solas o es Dios que las usa. Bueno, hay diferentes opiniones, incluso entre los traductores de la Biblia. Nuestra Reina Valera traduce de acuerdo a la segunda opción. Dice solamente todas las cosas ayudan a bien. Buscando en versión, por ejemplo, Biblia de las Américas, te dan las dos opciones. Te aparece una opción como aquí y te aparece como un asterisco diciendo, pero también puede decir de otra manera. En otras versiones, por ejemplo, en la NBI, traducen de otra manera. Dice, Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman. Bueno, pienso que hay que, desde ya, ser respetuoso de los distintos eruditos que se inclinan, ya sea por una postura u otra. Mi convicción personal a la lectura del texto se encamina más por la segunda opción, de que Dios es el que las utiliza. Pero incluso eso no creo que sea lo más importante. Hasta abrazando la primera opción, que sean las cosas en sí mismas, la mayoría de los eruditos reconocen que de una u otra forma no cabe duda de que todo lo que sea para el bien de un creyente siempre depende y proviene de Dios. Eso nos lleva a concluir entonces que hasta las aflicciones, que son todas estas cosas, las identificadas en el texto, también son permitidas por Él y son un medio que utiliza providencialmente a nuestro favor, aunque en el momento no entendamos con certeza cuál es ese bien o lo que está produciendo de bien para nuestro crecimiento. Ahora, habiendo aclarado todos los conceptos, le dije que íbamos a ir despacio, justamente es un texto que nos permite hacerlo. Luego de aclarar todos estos conceptos, apuntamos ahora a dilucidar la obra divina. Dice que entonces Él usa todas las cosas mencionadas para el bien de los suyos. ¿Qué quiere decir esto? Que entonces todas las circunstancias difíciles de las que estamos hablando, que cada creyente padece en su lucha contra el pecado, Dios las usa siempre de una forma que repercuta para su crecimiento espiritual. Ya sea para este tiempo como para todo lo que también va haciendo hasta llegar a la gloria eterna. Pastor John MacArthur, hablando acerca de esta porción, remarca lo siguiente: es probable que Pablo tenga en mente nuestro bien durante esta vida presente, así como el bien último en la vida venidera, sin importar qué suceda en nuestra vida, mientras seamos sus hijos. La providencia de Dios va a utilizarlo para nuestro beneficio temporal, así como eterno, algunas veces librándonos y otras veces enviándonos a atravesarlas con el fin de acercarnos más a Él. Esto de que Dios utilice incluso lo malo que nos pasa, lo difícil, las situaciones, la Biblia está llena de ejemplos. José, por ejemplo, aseguró allí en Génesis 50 que todo lo que le pasó estaba dentro del propósito soberano y providencial de Dios de guardar a su familia. Él le dice a sus hermanos en Génesis 50:20, vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien. En su providencia Dios estaba guiando las cosas. Moisés disertó respecto a la bondad de Dios hacia Israel en cuanto a las circunstancias que les tocó atravesar, allí en Deuteronomio 8. Fue David en Salmo 25 quien también resaltó que todas las sendas de Jehová son misericordia y verdad para los que guardan su pacto y testimonios. Por lo que entonces, sin importar la situación en la que te encuentres, si sos un creyente verdadero, el Señor siempre va a convertir esto que estás viviendo en una senda de misericordia y verdad, o sea, de bien espiritual para tu vida. A partir entonces de todo lo visto, es que se puede dar la primera razón de cómo podemos estar seguros de que Dios usa las aflicciones de los creyentes como algo bueno para nuestra santificación. Son un medio que Él mismo utiliza para nuestro propio bien espiritual. Dios toma todo lo que pasa en tu vida y lo usa justamente en tu propia vida para algo bueno. Incluso va más allá, usando en su misericordia tus tropiezos más duros, tus quebrantos más tristes y tus luchas más fuertes para obrar en tu alma y hacer que incluso cosas tan terribles como esta sirvan para tu bien.
Y así de tremenda, hermano, es su obra en tu vida. Pero tal vez alguien pueda estar pensando con esto, al oírlo esto, y le llame la atención. Y dice, pero con esto que está queriendo decir el pasaje, que no hay, quiere decir que no hay problema entonces en hacer cosas malas porque Dios va a usar eso para mi propio bien. ¿Está queriendo decir entonces que haga cosas malas porque cuanto más malo mejor? No, la respuesta a eso es obvia, absolutamente no. De ninguna manera. No hay que confundir que el hecho de que si Dios usa nuestras caídas para nuestro bien, entonces nos está otorgando una licencia para pecar. De ningún modo. Eso es absolutamente absurdo y yo diría, agregaría, hasta retorcido. Porque la Biblia misma refleja que la voluntad de Dios es que no le des cabida a tus deseos pecaminosos remanentes, sino todo lo contrario. Pablo mismo en esta misma carta, en capítulo 6, versículo 12, dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumento de justicia. Pensar de esa manera esta enseñanza va en contra de lo que Pablo está queriendo enseñar. E incluso es una acusación infundada que él incluso capítulos antes atacó, porque hay gente que empezaba a cuestionar esto que él estaba enseñando. Y él dice, lo que cuestionan y tergiversan mi enseñanza y lo plantean de una manera horrenda, que no es la forma en que yo estoy queriendo presentar, son gente inconversa. Son gente que no entiende la gracia, que no entiende la palabra de Dios, los conceptos de lo que Dios hace. Fíjense, él dice, capítulo 3, versículo 8, ¿y por qué no decir como se nos calumnia y como algunos cuya condenación es justa afirman que nosotros decimos, hagamos males para que vengan bienes? No es nada que ver. El que está afirmando eso, de lo que nosotros, dice Pablo, enseñamos, es gente que está en condenación. La Biblia es clara en el hecho de que incluso sabiendo que debido a que todavía hay maldad en tus miembros, es imposible dejar de pecar en esta vida, así todo, un rasgo de la vida del creyente verdadero es crecer en santidad y rechazar los patrones pecaminosos antiguos. Eso es un error pensar de que porque, estoy sabiendo que soy todavía pecador y que voy a pecar, entonces Dios no le importa. No, ¿cómo que no? La Biblia es clara, 1 de Pedro 1:14, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenía estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Entonces, de ninguna manera el concepto que estamos viendo en esta sección está otorgándonos licencia para pecar. ¿Cuál es entonces la mejor respuesta que se puede dar a un pensamiento como el que mencionaba? Bueno, yo te lo pondría de este modo. Esforzate cada día de acuerdo al poder y la gracia de Dios para crecer en santidad y deja que luce cada situación en tu vida de la manera que sabe que es más conveniente para tu bien. Ahora, al reflexionar en esta verdad, podríamos analizar un poco más cuál es el propósito del apóstol de contarnos esto. Bueno, pienso que es muy relevante que nos explique acerca de esta situación a la luz del dolor que aflige al alma del creyente y que en muchas ocasiones lo hace dudar en cuanto a la obra de Dios en su vida, especialmente, como digo, en la lucha o en su lucha contra el pecado. ¿Quién en esta lucha contra el pecado muchas veces no ha planteado decir, Señor, ¿qué pasa? ¿O seré que soy quien digo que soy? ¿Por qué genera eso? Porque es justamente una batalla. ¿Cómo son las batallas? Son duras. Y a veces pensamos, decir, cuando voy a crecer, voy a madurar, ya seguramente la lucha contra el pecado va a ser más liviana. No, ¿qué va a ser más liviana? No va a pasar.
Entonces no hay que madurar. No, claro que hay que madurar. Y claro que con la gracia de Dios y el poder del Evangelio y utilizando los medios de gracia vamos madurando en la fe y vamos venciendo y mortificando nuestro pecado. Pero eso no quiere decir que la lucha se va a acabar en un momento. Estos conceptos, hermanos, son el sostén necesario para que no bajes los brazos. Te animan en medio del dolor. Y no solo eso, te da confianza en cuanto al futuro. Te da la confianza plena de que todas estas aflicciones obran en tu bien, también en el futuro, como el mismo Pablo dice, producen un cada vez más eterno y excelente peso de gloria. Así que animémonos mutuamente en este asunto, hermanos queridos. Animémonos. Otro concepto más que el texto no aborda de forma explícita, al menos en esta sección, pero que creo que es interesante pensar por un momento, es ¿qué incluye este bien que los creyentes reciben actualmente? Hay un montón de cosas que podríamos mencionar, pero solo algunos ejemplos para ver. Sin lugar a duda, uno de los beneficios de esto es la paciencia. Santiago 1, capítulo 1 habla sobre esto. Por medio de las aflicciones, Dios obra en tu vida haciéndote más paciente. Otro bien que el creyente recibe por medio de sus luchas es hacerlo más humilde. El mismo Pablo pudo experimentar esto allí en 2 Corintios capítulo 12, versículo 7. Para seguir tratando con su corazón y con su orgullo, dice que Dios le deja el aguijón en la carne, al cual él pide que Dios lo saque, y Dios no se lo saca nada. ¿Por qué? Dice, para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente. Para mantenerlo ahí humilde, para mantenerlo de rodillas, para mantenerlo dependiendo de Dios. Dios permite que esta batalla continúe. Un aspecto también muy importante es que por medio de esta clase de aflicción, claramente, hermanos, es para nuestro bien porque el cristiano también va aprendiendo a aborrecer cada vez más el pecado. Porque si hay algo en lo cual vamos madurando y necesitamos madurar, es en nuestro odio por el pecado. Los creyentes en este tiempo no odiamos demasiado nuestro pecado. No lo aborrecemos como deberíamos tener que aborrecerlo. Jugamos, nos reímos, a veces nos matamos de la risa de los pecados que a veces cometemos. Minimizamos porque no nos parece tan grave. Pero la aflicción que produce el pecado trabaja en nuestro corazón para ver lo horrendo que es. No solo en nuestra lucha personal, sino también por ver lo que hacen otros. También eso nos provoca rechazo, desagrado hacia el pecado cuando vemos cómo nuestros hermanos también caen en el pecado y nos duele. Y está bien que nos duela porque nos tiene que dar vergüenza decir, Señor, ¿qué estoy haciendo? Mirá lo que el pecado nos está haciendo. Y por lo tanto, esto trata mucho más no solo con la mortificación en nuestra propia vida del pecado, sino en contribuir con la santificación de los demás. Pablo le hablaba a los hermanos y le decía con claridad allí en Romanos 8:13, porque si vivís conforme a la carne moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir la obra de la carne, viviréis. Y eso deberíamos decirnos uno a otro, hagamos morir el pecado. Obviamente que también la disciplina del Señor a causa de no alejarnos del pecado es otra cosa que aunque es dolorosa, sirve para nuestra bien. Hebreos capítulo 12, versículo 5 en adelante nos muestra que para que participemos de su santidad, Dios tiene que corregir nuestro pecado. Y aunque nos duela, es para nuestro bien. Es un gesto de amor hacia nosotros. Luego léalo con detenimiento. Finalmente, otro ejemplo más del bien espiritual importante de esta clase de aflicciones es que Dios las usa en tu vida para incrementar la expectativa del regreso del Señor. Es ante la lucha y los momentos tan duros que nos toca vivir que podemos ansiar mucho más la presencia dulce de Cristo y el estar con Él para siempre. Claro que sí.
Toda esta lucha nos hace pensar, Cristo, ya quiero estar contigo. Cristo, gracias por haberme salvado. Como recién leíamos, ¿se acuerdan? Pablo gimiendo y diciendo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pero inmediatamente dice, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. La lucha contra el pecado hace ver cada día más bello a Cristo, aquel que nos salvó. La segunda razón, entonces, es que las aflicciones son un medio por el cual Dios obra de acuerdo a su propósito. El texto concluye dando otro concepto adicional acerca de la verdad que estamos viendo en este día. Esto es, dice el texto, a los que conforme a su propósito son llamados. Hasta acá vimos que Dios usa hasta las aflicciones a causa del pecado en la vida del creyente para su bien espiritual. Pero en esta sección se menciona otro concepto interesante que detalla un poco más la obra de Dios. Esto bueno que genera en la vida de sus hijos, Dios lo hace a partir del propósito que tiene con aquellos que ha llamado a la salvación. ¿Qué significa eso? Bueno, creo que para entender esto correctamente hay que revisar dos asuntos. El primero es la cuestión del propósito de Dios, muy importante. Él tiene un propósito para la vida de cada creyente, un propósito mucho más grande que el hecho de solamente perdonar los pecados, lo cual es importante, pero no es el propósito central, mucho más que darle vida espiritual y mucho más que incluso otorgarle una herencia gloriosa, entre otras cosas preciosas. De acuerdo con lo que Pablo mismo informa más adelante en su enseñanza, solo en el versículo siguiente, la meta central de Dios con el creyente es hacerlo conforme a la imagen de Cristo, que es básicamente lo que significa el crecimiento en santidad. Ese es el propósito central de lo que Dios quiere hacer con cada cristiano. Dice Romanos 8:29, ahí al toque, dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Por lo que entonces, si hay un propósito, la idea de que cada cristiano tenga que pasar esta clase de aflicciones en su vida y que ellas sean para su bien, no tiene que ver con una actitud sin sentido o caprichosa de Dios, sino con que Él tiene un propósito glorioso y de acuerdo a eso, Él hará todo lo que sea conveniente para tu vida. Y aunque a veces al creyente verdadero le duela tener que pasar por el camino de la aflicción, ya que quisiera que toda esta tensión tan dura de soportar termine de una buena vez, no hay duda de que será lo mejor, porque el fruto que va produciendo es exactamente lo que Dios ha planificado, que sea cada día más parecido a Cristo. Lo segundo importante a mirar es que ese propósito lo estableció para los llamados. O sea que no se debe a nada particularmente bueno que los creyentes hayan hecho que lo movió a Dios a obrar en sus vidas, sino que en su bondad, dice el texto, los predestinó desde antes de la fundación del mundo para que alcanzaran el propósito por el cual actualmente, por medio de su Espíritu, está trabajando en ellos. Aquellos que Él llamó a su camino, que Él trajo a su camino. Dice allí en Efesios capítulo 1, versículo 3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. ¿Para qué? ¿Con qué propósito? Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Para eso nos creó, para eso ya preparó todo desde antes de que nosotros existiéramos. Estos conceptos nos ayudan a comprender entonces que la segunda razón que el texto da de cómo podemos estar seguros de que Dios usa las aflicciones para nuestro bien, para nuestra santificación, es porque son un medio por el cual Él obra de acuerdo a su propósito.
Dicho de otro modo, debido a que estás en proceso de santificación progresiva, vas a sufrir en muchas ocasiones, pero no tenés que angustiarte o rendirte a causa de eso, sino darle gracias a Dios, ya que por medio de esta sección Él te hace saber que incluso Él está utilizando de manera providencial estas situaciones para cumplir con la meta de ir haciéndote cada día más como Cristo. Eso, por lo tanto, lo glorifica a Él y te beneficia a vos. Hermanos, para creyentes genuinos, pero que en verdad son tan débiles, tan falibles como en verdad somos, pero que tanto anhelamos y procuramos crecer en la fe, no hay mejor noticia que esto. Que esta lucha que estamos sosteniendo está dentro de su propósito, para ir formándonos a la imagen de Cristo. Pienso que es interesante reflexionar en cómo estas verdades pudieron impactar en la vida de la audiencia original, tal como lo puede hacer con nosotros actualmente. Pienso que todo este asunto hace que cambie radicalmente la perspectiva de nuestras vidas. ¿Por qué digo eso? Bueno, porque es normal que nos sintamos más satisfechos, más contentos cuando las cosas, en nuestra opinión, van viento a favor en nuestro desarrollo. Es normal. Ustedes saben, hablan, ¿no? Y le pregunté, ¿cómo estuviste esta semana? Oh, re bien, ¿no? ¿Cómo? No sabés, re bien, todo en casa, con mi esposa, todo bien. La verdad que estaba bien y es como que vemos el bien porque no hubo recaída en el pecado. Entonces, estamos re bien. Cuando lo que hacemos en la iglesia marcha bien, cuando los hermanos nos hacen notar y decir, qué bueno, cómo serviste al Señor, qué lindo, qué bendición. Ni hablar de los momentos donde experimentamos triunfos preciosos contra el pecado o cuando vemos avances significativos en nuestra fe. Gloria a Dios por eso, es precioso. Nadie está diciendo que sea feo. Es hermoso crecer en la fe, crecer a la imagen de Cristo. El tema es, ¿qué pasa cuando no es así? ¿Qué ocurre si las cosas se complican? ¿Cómo se comporta tu corazón cuando ser fiel a Dios se vuelve algo difícil? Y cuando debido a vivir en un mundo roto y con corazones rotos a causa del pecado, todavía sufrimos. Seguimos ahí arriba como estábamos antes, poniendo la vida como en otro nivel. Bueno, creo que pasajes como estos te hacen ver una realidad que quizás no es tan simple de percibir, pero que la debemos abrazar por fe. Aunque haya momentos, incluso actualmente, donde nada pareciera salir bien, debemos confiar y buscar la paz y el gozo recordando de que si somos verdaderamente hijos de Dios, todo será para nuestro bien, pase lo que pase, porque Él tiene un propósito con nuestras vidas y lo va a llevar a cabo. ¡Qué gozo! Al pensarlo, es como respirar aire. A ver, y esto es importante. Nadie necesita que el cielo esté despejado para confirmar que a las 11 de la mañana el sol está brillando. ¿No? Creo que nadie. Del mismo modo, hermano, ningún creyente necesitaría esperar que todo marche bien para saber y creer que Dios está con él y que está usando todas las cosas, incluso las aflicciones, para su santificación. Claro que es más fácil cuando no hay nube para ver el sol. Pero ¿qué quiere decir eso? ¿Que solo hay sol cuando no hay nube? No, está siempre. Dios está siempre obrando en nuestra vida. Cuando las cosas marchan bien y cuando las cosas marchan mal. Eso lo debemos creer. Incluso si esto es así, y lo es, considero entonces que cada éxito o avance en tu madurez se va a posicionar en el lugar correcto. No es ni más ni menos que una muestra más de la gracia del Dios soberano que tiene todo bajo su control y que estés bien o estés mal, Él sigue siendo merecedor de toda tu adoración. No es que solamente le adoramos cuando sentimos que vamos ganando.
Es fácil ahí adorarlo. El tema es hacerlo también cuando no todo está tan claro. Más temprano mencionaba la historia de José, y aunque para nosotros sea linda leerla, es preciosa, es una historia hermosa, la realidad es que él sufrió mucho. Los días como esclavo no habrán sido nada fáciles, sabiendo que llegó a esa condición a causa de la envidia de sus hermanos. Haber estado preso fue otra prueba dura, debido a que la condena que sufrió fue igual de injusta y no habrá faltado ocasión donde para él batallar por ser fiel a Dios en medio de la lucha que estaba teniendo con su pecado, de no querer cuestionar a Dios por lo que estaba aconteciendo, y no habrá sido fácil. Uno piensa que tal vez se imagina a José como alguien que no tenía su lucha, y la tenía. Y seguramente cuestionaba o luchaba por no cuestionar a Dios cuando las cosas no salían bien. Cuando por ser fiel a Dios tuvo que sufrir en un mundo caído. Fíjense que él lo dice cuando él revela los sueños y uno de los oficiales va al rey, al faraón. Él le dice, acuérdate pues de mí cuando tengas ese bien. Y te ruego que uses conmigo de misericordia y hagas mención de mí a Faraón y me saques de esta casa, de la cárcel donde estaba, porque fui hurtado de la tierra de los hebreos y tampoco he hecho aquí para que me pusiesen en la cárcel. Es como descarnado lo que está contando. Está diciendo, estoy luchando acá para mantenerme fiel. Nosotros tenemos ya la historia completa, cómo termina, pero habrá sido difícil. Bueno, creo que lo que debe animar tu corazón es la idea de que así como pasó con José casi al final de su vida, aunque vos también hoy estés sufriendo con incertidumbre momentánea respecto a lo que pasa en tu vida y que va más allá de tu control, Dios lo está usando para tu bien y al final comprenderemos todo con mejor claridad. ¿Cómo Dios usó eso? José entendió al final de que Dios estaba usando todo eso, aflicción, por ser fiel y todo lo que le aconteció para bien. Y bueno, nosotros también lo vamos a notar. Aunque quizás ahora no entendemos muchas cosas, aunque quisiéramos que las cosas fueran claramente distintas. El control y manejo soberano y providencial de Dios de todas las cosas, hermanos, no promete ni la erradicación temporal de las aflicciones, pero ojo, tampoco elimina la responsabilidad por tus actos y el de los demás. No lo hace. Pero definitivamente es un consuelo y ánimo esencial. Nos recuerda que todo tiene su sentido y nos sostiene en los momentos donde nuestros pensamientos limitados nos quieren hacer trastabillar en la fe. Claro que, como decía al comienzo, todos quisiéramos saber y entender cómo serán los hechos en nuestra vida, especialmente aquellos que nos afligen. Pero no nos olvidemos que Dios es Dios, no nosotros somos sus hijos, que lo que Él nos manda no es a entender todo, sino a confiar y depender de Él. Lo que Él nos manda es obedecerle y a cooperar en nuestra santificación, sabiendo que todo lo usará con la mente de hacernos más como Cristo. Y aunque todo esto es así, la pregunta es tu convicción actualmente. O tu confianza o tu fortaleza está solo cuando las cosas, como decía recién, marchan todo bien en tu mente. No te olvides de algo básico. No estamos, cuando hablamos de propósito, escribiendo el propósito de nuestra vida a medida que avanzamos. No, hermanos. Muchos creen en eso. Caminante no hay camino, se hace camino al andar. Una mentira. Por lo menos para los hijos de Dios no es así. Para los creyentes, la meta central de su vida, el propósito central de su vida, ya fue planificada desde la eternidad. Hacernos crecer a la imagen de Cristo. Por tanto, todo lo que acontezca en cada uno, diferente aunque sea, se encamina a esa verdad. Y uno dice, pero entonces, ¿aburrido? No, es seguro. Caminamos sobre seguro. Vivimos con gozo en la vida, independientemente de lo que acontezca.
No andamos a tientas en la vida así, cuando entendemos qué es lo que el Señor está haciendo. El rumbo ya está trazado. Y no podría ser mejor. Dios nos ama tanto que incluso ya adelantó el final de la historia. Nos dice lo que va a ser al final. Al final va a ser precioso. Cuando nuestra vida se han transformado y ya no tengamos que batallar más contra el pecado. Cuando ya, como dice la canción, estemos perfectos ante Él, podamos decir, no soy yo, sino Cristo en mí. Alabemos al Señor, hermanos, porque en su amor ha determinado hacer bien en cada etapa de nuestra vida. Finalmente me gustaría hablar a los que están sin Cristo. Aquellos que todavía no están en Cristo. ¿Cuál es la meta de tu vida? ¿Dónde o en qué o en quién has enfocado tu corazón? ¿Cuál es el propósito de tu vida? ¿Cuál es la meta? No importa la respuesta que me des. No importa, ¿sabes? Ten en cuenta lo siguiente, por favor, querido oyente. Sea cual sea el propósito que tengas en mente y lo hayas alcanzado o no, déjame decirte que todas las cosas de este mundo no sirven de nada si tu alma está todavía en condenación. ¿De qué sirve todos esos metas y proyectos si no estás en Cristo? No lo digo yo, lo dice Jesús, Marcos 8:36. Porque, ¿qué aprovechará el hombre si ganara todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Está diciendo Jesús, ¿de qué te sirve ponerte como meta al mundo entero si habiendo ganado el mundo entero no estás en Cristo? Es lo mismo que nada. Porque te espera el castigo eterno en el infierno, el cual Dios dará a todos los que rechacen a Cristo y al Evangelio. Pero como escuchaste en esta tarde, eso hoy puede cambiar. Cristo vino al mundo, vivió una vida perfecta, entregó su propia vida en la cruz como un sacrificio sustitutivo por los pecadores, resucitó al tercer día, demostrando que su muerte satisfizo la justicia de Dios, y por eso en esta tarde te llama con amor. Si crees de todo corazón que su obra es suficiente para pagar tu deuda y te arrepentís sinceramente de tus pecados, reconociéndolo como Señor y Salvador, déjame decirte, querido amigo, amiga, que hoy mismo vas a poder recibir el perdón de todos tus pecados y la vida eterna. Por lo tanto, solo puedo decirte, vení a Cristo en esta tarde. No esperes más. Oremos. Bendito Señor, te agradecemos por tu amor, por tu misericordia, tu bondad, que has hablado en nuestra vida en esta tarde. Permitirnos meditar en estas realidades para que eso afecte nuestro crecimiento, el recordar cómo son las cosas, como vos nos contás en tu amor. Ayúdanos a meditar en todo esto y vivirlo de una manera que te agrade. Ayúdanos a no ser oidores olvidadizos, sino hacedores de tu palabra y animarnos mutuamente al amor y a las buenas obras. Ayúdanos a reflexionar, Señor, sobre cómo son las realidades en tu reino, lo que has hecho por nosotros y vivir acorde a eso para nuestro crecimiento espiritual. Te doy gracias por todo en Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga.